Hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Estamos en el taller de RAS en la sesión número 19 ya. Estamos a día 29 de abril del 23. Llevamos, wow, casi 20 sesiones de trabajo, de estudio con este lenguaje maravilloso. Y esta sesión consiste en la continuación del estudio de lo que es trabajar con bases de datos y RAS. Nos hemos centrado en el crate que se llama SQLX. Tiene una X, vamos a marcar X ahí, es un crate. Y Postgres, que es la base de datos con que decidimos trabajar, que si bien no es una base de datos simple de acceder, eh, es suficientemente simple, pero tiene ciertas complejidades para que también sea después más fácil en caso de meterse con SQLite, que es para aplicaciones ya sencillas y casos especiales. Pero esta es como la más general que nos va a permitir trabajar en distintas cosas. Vamos a revisar funciones y empezar a ver algunas macros que hacen lo mismo que las funciones, solo que hacen una revisión de la sintaxis en el periodo de compilación, según lo que dice la documentación. Vamos a hacer la revisión o la realización de los ejercicios propuestos. Vamos a revisar qué significan las migraciones, que es una forma de, como podemos decir, un estándar, una metodología de trabajo con lo que son las librerías de base de datos o las bibliotecas de base de datos que existen, que nos permiten a nosotros crear SQL secuencial ABC, y al hacer una migración, al migrar, se ejecuta esto y esto. Entonces hay una forma de construirlo. En consecuencia, como vamos a estar trabajando con la creación de algunas funciones y migraciones y todo, vamos a hacer un revisitar lo que son los tests, y vamos a ir analizando cómo se construye una API para una aplicación a base de datos. Que al final todo lo que vamos a hacer acá va a consistir en ir construyendo lo necesario para ir definiendo nuestra API. ¿Ya? Entonces partimos. En SQLX con Postgres. Ya. Antes de meternos a más cosas, lo que vamos a hacer, tenemos una URL que está metida en el código y la vamos a meter en el archivo .env. Ya. Después de eso vamos a usar el crate que se llama .env para rescatar la URL y meternos a la conexión. Entonces, acá tenemos nuestro editor ya abierto y vamos a abrir el código. Estamos en testdb2, que es lo que trabajamos en la sesión pasada. Ahí tenemos. Ahí. Entonces, haciendo una revisión del código, tenemos algunas importaciones de SQLX. Tenemos la creación de unas cuantas estructuras con algunos derive de traits que necesitamos, como debug, clone, y este derive nuevo que nos va a permitir convertir de una fila de resultados a una estructura de datos. Y tenemos nuestra función main, que básicamente hace la conexión creando un pool de conexiones y dos funciones bien básicas, que le falta obviamente el tema de control de error y todo, que todavía no nos vamos a meter tanto en eso.
y mostrar información. O sea, bien sencillo. Lo primero que vamos a hacer, vamos a meternos con .m, que nos va a permitir rescatar este valor y poder estandarizar un poco el trabajo, porque la idea es que no esté como hardcodeado, como se dice, sino esté metido de manera como ya más manejable. Entonces la variable que tiene que existir en .m va a ser esta. El otro día lo revisamos. .m. Al pie del proyecto, un archivo .m. Los archivos que empiezan con punto son invisibles. Y una variable database URL que va a tener el valor de la conexión. Ahí. Y vamos a hacer una revisión de si está bien esto o tiene que ser con 2 puntos o etcétera. Entonces nos vamos acá, rust.m, ya lo hemos visitado, es un crate amigo ya. Ya, entonces nos dice aquí .m, nos permite rescatar esto. .m, ya, entonces es así y se usa ahí con esta importación. Entonces la idea del .m es que carga las variables que están en este archivo, el .m, las carga como variables de ambiente. Y vamos a ver cómo tiene que ser este archivo .m. Exacto. Acá, ya, acá hay un ejemplo. Es tal cual lo hicimos. Entonces, estas las carga como variables de ambiente. Y entonces, para rescatar el valor, tenemos que usar m de std. Y de m vamos a vamos a revisar si podemos hacer esto usando una macro de .env, ya, y vamos a imprimir print ln usando macro. Entonces tenemos que ver cómo llamar a la macro. Acá estamos aquí .env macro. Es raro porque no hay documentación de la macro aquí, pero en concreto podemos rescatar de env la variable. Entonces vamos aquí let url env rust std env. std get env. Aquí creo que lo usaba get env.
hay un set var. How to read. Ahí está. Era con var. Y la llave era database URL y esto on web. Entonces nuestra llave va a ser database URL y entonces seguramente lo que cargaba en las variables de ambiente debe ser un hashmap o algo muy parecido a un hashmap. Entonces corremos esto. ¿Dónde estamos? cd test db2 cargo run, lo va a compilar. Yo creo que se va a caer ahí porque eso no lo llamamos. Vamos a comentarlo. Y ahí se cayó. Entonces vamos de nuevo a dice que no existe crate2.m cargo add.m. Y entonces en vivo ya cargo root, que nos dice connect línea 40 cargo root. Ahí sí, genial. Entonces, ¿qué tenemos acá? Al iniciar deberíamos tener este print de urldb que va a funcionar bien porque conectó, para asegurarnos. Ahí está, no usando macro sino usando end. Ya. Entonces ya estamos en punto de revisión, logramos rescatarlo de el punto m. Lo que vamos a hacer ahora es limpiar el main y ir creando nuestra API, ¿ya? Entonces vamos a meter todas estas funciones en un orden de estructura de directorio. Vamos a crear API, vamos a crear un mod rs, yes, pub, vamos a llamar ciudad, pub, temperatura. Entonces vamos a hacer dos archivos, un archivo ciudad y un archivo temperatura, que cada uno va a tener sus propias funciones y estructuras. Y además vamos a crear en src un live.rs que vamos a
mod API. Ok, entonces de esa manera, según recordamos, vamos a poder tener un acceso a las funciones que están en nuestra API, que es lo que vamos a llamar. Entonces, en la parte de ciudades, vamos a moverla. API ciudad.rs. Ahí. Hay otra función que llama ciudad, dada una ciudad ahí, y estamos bien. Tenemos una estructura acá, y aquí ¿qué necesitamos? Necesitamos importar este trait, necesitamos acceso a pool y Postgres, necesitamos solo eso. Entonces necesitamos pool y Postgres acá. Nuestro trait lo llama del crate directo, es de SQLX, no necesitamos. Y eso en el caso de la ciudad. Vamos a borrar lo que sería esto. Y use crate API ciudad get ciudades get city get city con punto y coma. Si mal no recuerdo, podría fallar esto porque a veces no toma el crate, sino hay que ponerle el nombre del proyecto. Vamos a ver cuál era el nombre. Si nos falla, test DB2. Entonces, si nos falla esto, que podría ser que falle, vamos a ponerle test DB2. Probamos acá al lado. Y nos dice visibilidad. Ya. A ver. Ya. En API, el main, el mod. Expected item. Spook mod temperatura. Y también tiene que haber un archivo temperatura. Temperatura.rs. Ya con eso no me debería reclamar más. Resolver imports, lo que les comenté del crate db2. Entonces ahí ya, ahora sí me está leyendo nuestro crate, nuestro API y ciudad, pero me está reclamando de que lo que le estoy llamando a importación dentro del módulo ciudad, estos objetos no son públicos. Entonces yo ahora tengo que hacerlos públicos poniéndole pub. Y ahora sí no parece tener platitos. Súper bien. Luego en el temperaturas, que está en limpio ahora, vamos a llamar la misma metodología. Que necesitamos este naive date, y ese naive date, si bien recordamos, estaba en SQLX Chrono, porque
SQLX le implementa un trait específico al mismo naive date de cron. Y nos sacamos esto. Y acá el getTemperaturas, una función que también me va a reclamar de que no es pública, entonces yo la hago pública ahí, porque la vamos a ocupar en nuestro main. Ok, temperatura. Temperatura. Y la función get temperaturas. Ya. Apostemos. Ahora yo les puedo decir, esto va a fallar por algo, pero ¿qué es lo que va a fallar? ¿Me pueden decir? Antes de tirar un run. Apuesten. ¿Lo tiro? Ya, vamos a ver. Ya, lo que falla aquí claramente es que bueno, no hice el import del pool y Postgres, entonces debería importarlo. Y además, temperaturas, ¿dónde lo tenemos? Acá, requiere de nada de momento. ¿Ya? Entonces, este pool y Postgres, que son los elementos que nos van a generar, entregar la conexión. Entonces aquí las funciones, por lo menos de momento, está pidiendo el pool, y el pool se describe como una referencia a pool impossibles, y ahí la función tiene por sí misma las facultades de extraer una conexión y hacer la consulta. Entonces, ahora sí, no me está reclamando. Y súper bien. O sea, poco a poco estamos viendo de que podemos hacer una estructura de proyecto que se va perfilando como una API. Y en nuestro caso, ahora tenemos una función main que usa las funciones que necesitemos. Pero en general uno no necesita un main que tire todo de manera lineal, sino tiene, en el caso de la terminal o alguna aplicación, algún proyecto X, vamos a necesitar que se ocupe de manera independiente. Entonces lo que vamos a hacer un comando binario para cada una de estas funciones, y vamos a ver si es suficiente lo que ofrecen las funciones o necesitamos algo más. Entonces vamos a crear un directorio bin, y en nuestro directorio bin una serie de archivos que van a hacer la ejecución de los comandos. Entonces el comando 1 va a ser read cities RC. Ok, ya, y esto como es un binario independiente, voy a registrarlo en nuestro cargo add.ml, y como no tengo tan buena memoria, vamos a ver rus cargo add bin aquí, es así. Entonces con doble paréntesis, doble corchete,
uno le llama nombre React Cities, y uno le entrega el path, que sería en bin React Cities, React-Cities. Acá no hay tantas variantes. With paths. Bueno, yo voy a apostar a que es esto, si no lo vamos corrigiendo. Entonces, este React Cities va a tener una función main también, que va a ser lo siguiente. Vamos a copiar esto del main, y lo que vamos a ir perfilando, que tenga algunas opciones y cosas interesantes para lo que vamos a usar algún cráter extra, que ya lo vamos a ver. Entonces, para leer las ciudades necesitamos leer las ciudades, y tenemos acá ciudades, vamos a mostrarla, y solamente vamos a mostrar la ciudad. Ahí. Entonces va a ser ese nuestro comando básico, y vamos a ver si es suficiente o no. ¿Qué más del main? Pues tenemos que rescatar algunas cosas. Ahí, en este caso es solo ciudad. El .env, el env deberían ir, el Postgres y PGPubl con creo que no salió conexión, o puede ser, si es un trait puede que sea necesario, ya, pero lo vamos a borrar. Y vamos a compilar acá, a ver si no me reclama. Dice no existe con src. Ahí sí no me reclama. Ya, entonces si uno le da el path, debería darle con src, bin, etcétera. Y creo que si uno no le da el path, intenta leer el archivo con el mismo nombre, pero veamos. No me reconoce el comando porque estamos en modo desarrollo, pero sí, si hago cargo run --bin React Cities, me lo va a leer. Ya. ¿Alguna duda de momento? Ya, súper bien. Entonces, como es un comando, es bastante aburrido como comando porque no tiene opciones o variantes. Por ejemplo, si yo le pido un help, no hay nada. Entonces, hay un cráter que se llama clap. Inicialmente en las primeras sesiones trabajamos con entradas de argumentos así como bien a la bruta. Ahora podemos decirle, por ejemplo, la opción país, ¿ya? Entonces, si solamente quiero las ciudades de cierto país, yo voy a entregar el país y me voy a hacer un filtro que me muestra solo lo del país, y vamos a ver qué opciones de filtro hay a nivel de la aplicación o a nivel de ya duro en SQL, y vamos a ver cómo se hace. Entonces,
vamos a añadir crap, crap, este clap con features derive. Son maravillosas features derive. Ok, bueno, vamos a probar qué tal nos anda acá. Entonces clap lo que hace es toma una estructura y me la interpreta como los argumentos de entrada para mi comando. Entonces yo le puedo llamar options ahí y vamos a copy paste esta cosa ahí. Ok, entonces que yo quiero trabajar, por ejemplo, país, como les dije, string, y no se me ocurre qué más para listar ciudades, para las ciudades de un país. En nuestro registro tenemos varias opciones como ciudades de un país, en que bueno, en Chile registramos Santiago, Valparaíso, Puerto Montt, y creo que hay otro país que registramos varios. Revisemos. Bueno, en Chile hay varios, Argentina también. Y aquí mostró 2 veces. Ah, claro, porque la función ya estaba mostrando. Ya. Entonces la función acá, mi comando no necesita mostrar esto, o en la función tenemos que modificarla para que solo consulte y obtenga el vector y no imprima, porque el modo de la vez pasada estábamos haciendo prueba y necesitamos hacer revisión. Entonces en get ciudades vamos a quitarle el print, vamos a comentarlo en realidad ahí, para que así tengamos control en nuestro comando de lo que estamos haciendo. ¿Dónde estamos? Ahí. Entonces solo ahí va a imprimir. Bueno, la opción va a ser país y nuestra entrada de argumento va a ser aquí. Let args parse. Y es directo porque después uso args.país y ya le voy a estar diciendo el país. Entonces, país buscado. País. Ajá. Y si yo le digo, esto puede ser opcional. Entonces, si yo le digo que es opcional, ahí, ¿dónde? Yo creo que un option ahí me va a permitir que esté o no esté, o si no me va a exigir. Primero probémoslo sin option y después con option. Hace tiempo que no había usado el clap. Entonces, bin red cities. Ahí me reclama. Ahí puse clap arts. Ok. No la voy a... Sí. Eso. Este parse es nuestra estructura options. Ahí. Ya, y ahí sí. Ahí me está reclamando. Necesito la opción. En este caso con cargo run necesita ponerle un doble guión para que me tome las opciones. Si le digo help, me debería entregar un help, correcto. Y país
Chile. País buscado, Chile. Genial. Pero si yo creo, si le ponemos option, esto va a ser opcional y no me va a pedir país. Option, y ahí tengo que decirle ahí no me reclama. Y si yo le digo país Chile, me lo va a imprimir con un son, porque es un objeto option con un string. Y ahí va a caer. Entonces, si yo quiero una bandera de control que puede estar o no, que sea opcional como un keyword, entonces lo usamos con option, el tema de los argumentos de entrada. Y nuestro filtro más simple, ¿qué va a ser? Va a ser aquí. If t.nombre, t.país igual args.país. Vamos a hacer una variable país. Let país args.país. Entonces, si yo le voy a decir Chile, me va a entregar solo lo que sea Chile. Muy bien. O si le digo que Argentina, no hay una Argentinca, hay una Argentina. Súper bien. Pero podemos profundizar nuestra función para que podamos hacerlo más profesional, podemos decir. Entonces, acá, al obtener las ciudades, tenemos la posibilidad de entregarle el valor del país que queremos. Entonces, en la función misma me va a filtrar, y acá no voy a necesitar ponerle este condicional porque ya va a estar filtrado. Entonces vamos a nuestra API, a ciudad, y extendemos el argumento acá, país, va a ser una referencia string o str. Veamos si basta con eso. Y acá, ciudades, donde los filtro puede ser acá mismo en el SQL. Entonces, ¿cómo lo ingreso? Vamos a hacer un poco de ahí. Entonces, vamos a hacer un match primero, porque esto va a venir un option string, una referencia, para entregarle directo el argumento sin la variable, y así podemos controlar en la misma función si es o no, si corresponde o no. Entonces tenemos país, si es algo, nombre. Entonces nuestro vector va a ser eso con un filtro. Vamos a quitar este prints. Y en caso de que sea none, va a ser esto mismo. Y acá
cuando salgo le vamos a decir query format la query ahí y una condición de SQL where país es igual a la variable nombre, que debería funcionar. Y acá en vez del texto lo encapsulamos con query y vamos a ln ahí, consultando con país ahí query. Y esto me debería compilar. Y vamos viendo ahí. Y me reclama que espera una referencia a string. Le estoy entregando un string grande. Mañoso con los strings. Y que dice aquí de nuevo lo mismo. Creo que lo había consumido ahí. Ahí sí. Ya, entonces, perfecto. Me funcionó súper bien. La consulta es específico cuando uno consulta con string en las SQL. Va con esta comilla simple. Y Chile. Ya, pero hay algo más. ¿Qué pasa si yo pongo Chile? No encuentra nada. Y creo que en vez de usar igual, que es un igual estricto, uno puede usar like y ya busca por similitud. No. Entonces no es por like necesariamente. Vamos a hacer un repaso de SQL query like. Like es en donde está bien puesto y el patrón, el nombre de la columna y el patrón. Mi patrón es el entonces uso eso contra cualquier valor que empiece con eso. Y le digo ignore case. Cualquier país que sea similar a eso. Ignore case. La otra opción de like es ya, super. Entonces puedo hacer esto, usar funciones de Postgres y le meto un like todo a upper o todo a lower para que me busque la operación con esa función. Puede ser un poco más costoso, pero nos va a servir para buscar de manera expresiva en nuestro caso nombres de países en que lo escribamos como queramos, como Chile, Argentina. Ok, entonces vemos que nuestra función se tornó un poquito más compleja
pero más completa. Y tenemos ya una API re interesante que nos va a permitir hacer una búsqueda un poco más exquisita. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Ok. Tenemos acá un vector. Puede ser que nos convenga, en vez de tener un vector, entregar un hash map con el ID, ya que son valores únicos de las ciudades, y la ciudad. Entonces vamos a cambiarlo a un hash map. Entonces, Rust hash map. Me gustan los hash maps. Entonces lo sacamos de collections. Acá. Use. Tarararán, tarararán. Y acá. Entonces. Ajá. Ajá. Ya. Entonces vamos a crear un hash map mutable que lo vamos a llamar hash map de i32, que va a tener el ID de la ciudad y como valor la ciudad. Luego voy a crear un hash map nuevo pero mutable para iterar sobre ciudad, por ciudad in iter, y le voy a result insert ciudad.id como ciudad, y voy a entregar result. Y esto también lo voy a copiar abajo y vamos a ver cómo opera en esto. Vamos a mejorar el código después. Entonces tenemos eso. Dice espera un hash map i32 ciudad. Encontró un hash map i32. Y acá vamos a hacerle un clone. O bien vamos a consumir el vector. En vez de usar iter, lo metemos con into iter, en que me va a entregar el valor. Y va a desaparecer el vector. Ahí sí. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos de que el match lo podemos entregar como un resultado así de ciudades, y así nuestra conversión de vector de ciudades a hash map lo metemos abajo, y solo entregamos acá ciudades, que es lo que va a tomar el hash map. Ok, y probamos. Perfecto. Qué cosa más bella. Y nuestro comando, ahora que estamos trabajando con un hash map, creo que basta con tirarle una tupla ahí, y porque me retorna una tupla, y así me va a mostrar solo la ciudad. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Se entendió? Bacán. Ya, entonces
ya estamos leyendo lo que son ciudades con un filtro por país, lo que es súper bueno. ¿Qué cosa nos falta? Nos falta la temperatura, ¿cierto? Entonces vamos a hacer ahora nuestro comando read temperatura. .rs. Tengo una sala de Spanglish. Así es Latinoamérica. Champurreado. Y está preguntando crea yes. Entonces read temperature yes. Y de nuevo voy a buscar nuestro main, es el que habíamos trabajado. Lo vamos a tirar a read temperature. Ya no voy a leer ciudades, voy a leer temperaturas. Ahí. Y vamos a mostrar solo la temperatura para partir. Ahí. Ya. Entonces, nuestro comando read temperature nos va a listar todas las temperaturas de nuevo, pero como un comando, no corriendo el main. Y esto debería funcionar. No lo encuentra. Temperatura. Y lo encontró, pero dice que no tiene display incrementado. Lo tenemos como debug. Ahí sí. Entonces ahora lo que toca es ir refinando más esta consulta para que sea interesante de mostrar. Entonces tenemos nuestra función ahí y nos interesa mostrar la temperatura de cierta ciudad en específico. Entonces vamos a meterle una variable ciudad, y esa variable ciudad va a estar en el argumento, una de las opciones. Entonces acá vamos a hacer lo mismo, pero vamos a buscar por ciudad. Ciudad. Y de momento vamos a seguir la misma estructura para no confundirnos. Args.ciudad. Entonces ahora nuestra función en nuestra API temperatura, vamos a necesitar meterle un valor más, que va a ser un option string. Ok. Y de la misma manera como con nuestra función de get ciudades, vamos a hacer un match con esta misma estructura, y en caso de que exista un nombre de ciudad, vamos a hacer una query adecuada para el caso. Entonces aquí read temperatura acá. Entonces sería let temperatura
temperaturas igual match sobre ciudad, y ciudad es un option que le vamos a sacar el nombre de la ciudad, o si no vamos a hacer la consulta tal como estaba ya ahí. Y copiamos esto ahí. Lo siguiente sería construir la query con el nombre de la ciudad, pero en este caso no va a ser tan simple, pero vamos a resolverlo. Ahí. Algo así. Ok, y bueno, una referencia a ahí. Y en nuestro caso, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que probar de que el nombre de la ciudad from temperatura no puedo meterle el nombre directo, entonces voy a tener que hacer lo que se llama un join. Ya, un join vamos a probarlo SQL, y en nuestro punto .env estaba la clave de esto, clave opción. Ya. Entonces estamos acá. Entonces vamos a hacer un select asterisco from temperatura, y aquí le vamos a hacer join ciudad on ciudad.nombre igual Santiago. Ahí está. Entonces, hacer un join nos permite enlazarnos con la información que existe o está registrada en otra tabla. Hay distintos tipos de join. Les recomiendo hacer un tutorial, un cursito de SQL para conocer todas las variantes, pero en nuestro caso va a ser suficiente con eso. O sea, no vamos a usar un where, sino vamos a usar un join. Nos unimos a ciudad y le decimos on, que es la condición, ciudad.nombre igual, ahí le meto el nombre. Y creo que con esa query ya metemos un golazo. Esto ciudad. Ok. Temperatura, ciudad. Ahí. Entonces, nos volvemos a nuestra terminal de acá, con read temperature, pero con la opción de con la opción acá de ciudad. Entonces vamos a decirle help, a ver qué nos dice. El compilado me manda a la channel. Vamos a dejarlo ahí como un vector de temperaturas, descomentando el match.
Y me reclama ahora. Ajá. No cargué los arcs. La temperatura. Cargo los arcs. Red temperatura. Cargo los arcs. Y options. Parser. ¿Cómo? ¿No tiene parser? Claro. Lo copié tal cual. No. Option parser. Puede ser después de esto. No es necesario. Function or pero no function as set in the current scope. Está etiquetado. Acá hay un error de arriba. Clap. ¿En serio? Pero para Red City está cargo. Creo que me había modificado el cargo todo ML y no lo había refrescado. Claro. Capturas del. Claro. Ahí. Y real temperatura. Ahora me está reclamando por otro. Expected option string. Y acá también vamos a llamarle con una referencia. Ya, entonces ahí me entrega el help. Está bien. Y lo que le puedo dar ahora es guión C, Santiago. Y ¿qué me está? Me está imprimiendo las cosas. Entonces voy a quitar el print de todo esto. Acá. Y ajá. No, creo que me equivoqué en la consulta. Vamos a revisar. Ciudad, nombre. Claro. Entonces. ¿Cómo era? Ciudad IV. Temperatura IV. Where ciudad.nombre igual Santiago. Ahí sí. El paraíso. Y no. Ahí. Estas temperaturas tengo registradas más. Qué tonto. Temperatura, ciudad y. Ahí sí. Where
ciudad.nombre igual Santiago. Ahí sí. Esta es la consulta correcta. Entonces, nuestro join va a ser on ciudad id, va a ser temperatura ciudad id where ciudad.nombre igual nombre o like. Vamos a hacerle la ayuda ahí para like Uber. Ahí. Ahí sí, perfecto. La temperatura en Valparaíso no existe. Valparaíso está. La temperatura en Buenos Aires, vamos a ver si toma el string. No, hay que marcarlo aquí. Súper bien. Ya, ahora sí me creo. Entonces tenemos los dos comandos read temperature y el read cities y read temperature para hacer prácticamente lo mismo que ya teníamos, pero de manera mucho más elegante. ¿Qué podríamos hacer a continuación? Lo que podemos hacer es meternos un poco en los tests, y para meternos en los tests tenemos que entrar a las migraciones. Voy a explicarlo. ¿Qué son las migraciones? Entonces, del plan de aprendizaje estamos SQL con Postgres, funciones sin macros. No hemos visto macros, pero ya las vamos a revisar. Están los ejercicios propuestos. Vamos a ir primero con migraciones, los ejercicios propuestos, y vamos a hacer un test para no hacerlos todos porque son como varias funciones. Esto va a quedar propuesto para la próxima. Y lo que estamos haciendo en general es la API de la aplicación DB. Estas funciones no solamente van a poder ocuparse en estos comandos, sino también, como está estructurado como una biblioteca, se puede ocupar en cualquier otra aplicación, como una consulta REST API o una aplicación de ventana, un bot, lo que sea. Entonces, lo que vamos a ver ya, las migraciones. Siguiente, entonces, migraciones. ¿De qué se trata una migración? Cuando uno tiene código SQL en que modifica la estructura, de DB. Ok. Vamos a tener lo siguiente. Tenemos la opción de crear tablas. Modificar. ¿Qué quiere decir modificar tabla? Puede ser borrar, puede ser agregar columnas, etc. Y otras acciones. Entonces, cuando uno hace la acción de migrar, sucede lo siguiente. Hay varias secuencias de SQL
que van creando o construyendo nuestro esquema de base de datos. Entonces vamos a simular una animación. Entonces lo primero que tenemos acá, crear por ejemplo una tabla usuario, y hace la creación de la tabla usuario. Lo segundo, a la tabla de usuario le añade un campo que puede ser password en usuario, y lo va a modificar la tabla usuario, va a añadirle el campo correspondiente. La tercera puede ser crear tabla ciudad, que la va a poner ahí. Y la cuarta va a ser usuario en ciudad, que va a ser una llave foránea que va a modificar la tabla y va a conectar las dos tablas. Entonces, cuando uno corre un comando migrar, esto es como lo ofrecen varios sistemas de base de datos, lo que hace es, en alguna parte está almacenada la serie de acciones que va a realizar la construcción de la base de datos. Y también hay opciones de revertir la acción. Y para revertir también pues, hay una acción de si uno creo la conexión de la llave foránea usuario en ciudad, revertir significa quitar esa conexión. Entonces en SQLX también existe la herramienta SQLX migraciones. Primero, en el directorio principal del proyecto, según lo que dice la documentación, hay que tener un migrator. Y además hay un crate extra que se llama SQLX Click, creo, lo vamos a revisar, que me va a permitir tener un gestor de migraciones. Entonces lo primero que vamos a ver, vamos a revisar este SQL CLI, que lo tenía por aquí, SQL CLI. SQLX CLI. Acá. Entonces lo vamos a instalar porque va a ser una aplicación general, no específica del proyecto. Y bueno, con todas las características que necesitemos. Vamos a ponerlo que soporte todas las bases de datos. Ya, ok, ya. Vamos a ver si así nos aguanta. ¿Por qué habíamos hecho el .env? También porque SQLX CLI me va a pedir que haya un archivo .env con la variable de ambiente database URL. Y aquí sí ya podemos iniciar con el proceso de crear el sistema de migraciones, que va a ser un directorio migrations y cada una de las etapas que vayamos necesitando. ¿Y cuáles son las etapas? Las etapas las tenemos registradas ya en nuestra guía. A ver, acá aquí. Las etapas consisten en crear la tabla de ciudad. La segunda etapa sería alterar la tabla ciudad.
La tercera sería crear temperatura. Y la cuarta sería alterar la tabla de temperatura para decir que ciudad y fecha son únicos. O sea, una vez que termine de instalar SQLX CLI, vamos a proceder al sistema de migración. Literal, está instalando todas las variantes. Ya, está. Entonces, bueno, este me permite crear la base de datos, botarla, cosa que no voy a hacer ahora. Me permite correr las migraciones paso a paso. El SQLX migrate add me permite agregar una migración y correr la migración con migrate run. Lo que me interesa es hacer las migraciones con el paso para atrás para que aprendamos. Entonces lo que vamos a hacer es hacer esto: SQLX migrate add con reverse, y lo primero, la migración, crear ciudad, o podemos hacer más explícito, tabla ciudad, y me crea esto. Me dice congratulations, bla 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 bla. Ok, y esto lo voy a tener ahora. Me creó un directorio migrations y nuestra acción de crear tabla ciudad app, y el SQL de esto va a ser lo que ya tenemos aquí. Para hacer el reverse sería un drop, creo. Sí, SQL drop table. Entonces sería el down, sería drop table ciudad, y esa va a ser nuestra primera etapa de que estamos creando. La siguiente etapa de la migración, alter tabla ciudad, también me va a crear todo esto podríamos haberlo hecho en un solo paso, pero en el sentido de aprender estamos viendo todo esto. Y el drop sería SQL disable unique pair columns. Entonces, a ver, podemos habilitar, pero alter table, lo que creo que sería más fácil sería hacerla, pero también ponerle un nombre a la constraint. Entonces alter table
Ahí. Add constraints. País, nombre. Ok, entonces nuestra restricción va a ser esto. Y la declaración va a ser unique, ¿ya? Y para botarla tendríamos que sería alter table drop index sería alter table drop index y ahora sí con el nombre, porque si no le asigna con un código especial. Entonces de esta manera vamos teniendo control de toda la etapa de la creación de la base de datos. La siguiente etapa sería crear tabla temperatura. Increíble cómo nos da trabajo dos tablas. Por eso mejor extra. Crear tabla temperatura y el DOM sería drop table temperatura. Ok. Y la siguiente migración sería ya, alter tabla temperatura. Ok. Y sería esta etapa. Alter tabla temperatura. Ok. Y le declaramos la constraints. Entre medio la voy a poner. ¿Cuál es la constraint? Ahí. Ciudad, fecha única. Entonces el drop va a ser vamos a poner otra línea abajo. Alter tabla ciudad down, alter tabla temperatura down, alter tabla temperatura down, y sería lo mismo que la restricción acá, solo que vamos a botar en vez de add, drop, y con index. Y esto ya no va porque ya está identificado. Súper bien. Ya. ¿Y cómo sabemos que esto va a funcionar? Pues tenemos que correr la migración. Ya está. Ay, me perdí. SQLX. Ahí está. Ok, entonces voy a correr el riesgo de botar la base de datos y volver a crearla y migrar. SQLX database drop. Yes. Quédate. Wow, funciona. Y SQLX migrate
run, y lo hizo. Qué lindo. SQLX. Óxido. Select. Vamos. Nada. Obvio. Ciudad. Ya. Entonces tenemos nuestro sistema de migraciones perfecto. Y ¿qué nos faltaría? Nos faltaría cargar los datos en la base de datos, pero ahora lo que vamos a hacer, en vez de cargarlos como lo hicimos en la sesión pasada, la 18, en que teníamos este código, vamos a aprender a cargar los datos con RAS, o sea, leyendo el CSV con RAS, entregándole la ruta de lo que queremos cargar y usando todo el lenguaje que necesita. Pero en virtud del tiempo vamos a hacerlo ya en la próxima sesión. Y quedamos en deuda con los ejercicios propuestos, porque eso ya es como bien intenso porque eran varias cosas, y los tests para las funciones y ejercicios propuestos. Las migraciones lo hicimos, estuvimos viendo la API, las funciones, las macros también hay que revisarlas, y profundizamos también SQLX con Postgres. Pero yo creo que ya estamos súper bien con lo que hemos hecho de hoy. Ya. ¿Alguna duda final? Ya, bacán. Entonces estamos bien. Ahora cerramos la sesión. Gracias por participar.